de la Policía Nacional. Los policías tienen derecho a preservar la vida, la integridad física y moral de las personas, proteger y garantizar el libre ejercicio de los derechos y libertades de las personas en todo el territorio nacional y mantener la paz interior, el orden público y social y la seguridad pública. A mí una vez me vocearon muchísimo, me tiraron una fruta en la pared. Yo volteé a ver y había unos policías ahí sentados. Con la rabia que cogí, lo único que pude hacer fue seguir, porque a quien tú le exiges en una acera llena de vendedores de fruta, donde hay policía disfrutando de eso. Ese es el pan nuestro de cada día. Y a mí en la pared me tiraron un aguacate. ¡Pam! Cuando yo me volteo, me fajo con el tipo y a mí fue que me llevan preso los policías. Y no tanto eso, man. Pero peño después donde viene la embajada. Sí, vamos a continuar aquí. Que No tanto eso. Verónica, que tú has participado mucho. Cuando la cosa de la reclutadera de las niñas de los 1,000 pesos, yo estoy esperando a Francesca en el pero hubo uno de ellos que me tiraron un guineo y yo me devolví, le tiré el guineo y se lo pegué en la misma cara. La única que tiene complejo de mono eres tú, ya tú sabes que no tengo gol. Claro. Sí, es así. Yo Pero soy más 14, mi amor. lo recomendable no es responder con violencia, sino denunciar, poner una denuncia, porque no sabemos, la violencia con violencia puede terminar Muerte. Y que le riñen lo que... hacia la población trans. De 39 casos, de 44 casos hay 5 condenas. Hay 39 víctimas que no tienen una condena, que su caso no ha sido investigado como corresponde a la ley. Y esos asesinos andan sueltos. Pueden ser, uno puede haber matado varias, o andan por ahí esperando próximas víctimas. Solo Monchina, Tierrita, Alexa, Kimberly y Susi han recibido condenas. Monchina de creo que 20 años, Kimberly también, Alexa 5 porque era menor, Susi de 15, la Kelly, pero la Kelly ni siquiera, sus familiares. Conocer cuando hablamos de derechos, cuál es la diferencia entre los derechos humanos y los derechos fundamentales. ¿Qué son los derechos humanos? Yo creo que, los derechos humanos son los derechos que se nos atribuyen al nacer a todo ser humano. Por el simple hecho de ser humano tenemos unos derechos y esos son lo que son los derechos humanos. Bien, ¿y qué más son los derechos humanos? ¿De acuerdo? ¿Qué garantizan los derechos humanos? Digo yo también, el bienestar de la Otra persona para que participe más chicas. Bueno, yo pienso que el derecho Otra persona, a ver, Canela. Recuerden que es una participación activa sí. y queremos que participen activamente todas. Me siento mal ya. Sí. Pues si me sientes Mayra, me sientes bien. Pues Mayra Rodríguez Lauzurique, que viene del Centro de Educación Sexual CNC. Bien, no, Canela, ven, vamos a agarrar la guagua de nuevo. Aquí. Sí, los derechos humanos, ¿qué garantizan? Los derechos humanos garantizan estabilidad y orientación a nosotras las chicas trans. Y a todo el mundo. Y los derechos fundamentales. ¿Conocen sobre los derechos fundamentales? Bien, entonces vamos a conocer sobre esos derechos. Se le está acabando la pila del día. Los derechos humanos, diferencia entre derechos humanos y derechos fundamentales. Los humanos, su aplicación no tiene territorio alguno, acá mis niñas, puesto que su característica principal es la de ser universales. Esto quiere decir que aun cuando la persona no se encuentre en su territorio normal, lugar de residencia, puede solicitar que se le garantice su derecho humano, el derecho a la vida, al trabajo, a la educación, etc. Ahora, los derechos fundamentales son aquellos establecidos en las normas de un Estado en específico, con mecanismos de garantía y limitaciones que la misma ley otorga. Un ejemplo perfecto para la aplicación de esta diferencia es el derecho al sufragio, o sea, al voto. Los derechos fundamentales son los que están consignados en nuestra Constitución, donde no es prohibido el trabajo sexual, por lo tanto usted tiene derecho a ejercerlo, pero no se le garantiza el derecho a ejercer el trabajo sexual. Eso no existe legalmente. No la pueden apresar por trabajadora sexual, pero tampoco
se dice que es permitido. Como no existe legalmente, no puede meterse con usted. Usted sí tiene que cumplir deberes para garantizar derechos a otras personas. Esa es la diferencia entre derechos humanos y derechos fundamentales. Usted va a Argentina, hay derechos fundamentales que no están aquí, una ley de identidad de género. Entonces, no puede venir aquí a exigir una ley de identidad de género. Tiene que, cuando esté en un territorio, conocer los derechos fundamentales de ese territorio. Por ejemplo, en nuestro país hay algunas leyes, personas jóvenes de la comunidad sexual le garantiza el derecho a la orientación sexual y la identidad de género. Usted debe conocer mínimamente las leyes que le garantizan derechos. Artículo 27 es. El 39 de nuestra Constitución dice que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las instituciones, autoridades y demás personas y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de género, color, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, opinión política o filosófica, condición social o personal. El artículo 39 le habla de la no discriminación. Cuando usted la discrimina, está violando el artículo 39 de nuestra Constitución. Y habla de no discriminación por género. Lo que quiere decir que si usted expresa un género diferente al que la sociedad le ha asignado, a usted le están discriminando por género. A usted me está discriminando porque yo estoy vestido de mujer y soy un hombre, pero eso es discriminación por género. Y el artículo 39 de nuestra Constitución dice que eso lo penaliza. Yo puedo utilizar el género que a mí me dé la gana. Eso no es problema suyo. Así que voy a poner una demanda ahora mismo. Y ponga su demanda. Claro, por supuesto. ¿Y cuál es el artículo 27 que dice este joven? El de la Ley Nacional de Juventud, el que mencioné antes. ¿Dónde estaba? Artículo 27. En la Ley Nacional de Juventud. He hecho un sueño. No, sino que ¿cuál es, qué es lo que hace ese artículo que no Expresa que usted no puede ser discriminado por razones de orientación sexual e identidad de género. Si usted es una persona joven, las personas jóvenes, su plazo son 35 años. Hasta los 35 años se es legalmente joven. El artículo 49 habla de la libertad de expresión e información. Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, ideas y opiniones por cualquier medio, sin que pueda establecerse censura previa. Por lo tanto, usted también se puede expresar como la persona que es. El derecho a la intimidad y al honor personal es el 44. Toda persona tiene derecho a la intimidad. Se garantiza el respeto y la no injerencia en la vida privada familiar, el domicilio y la correspondencia del individuo. Se reconoce el derecho al honor, al buen nombre y a la propia imagen. Toda autoridad o particular que los viole está obligado a resarcirlos o repararlos conforme a la ley. Cuando usted le dicen que si usted tiene sexo con hombres, eso es parte de su intimidad. Usted es una persona que va a estudiar, que va a trabajar, que va a atenderse a un médico. No hay que interferir en su vida privada. Y el 37 habla del derecho a la vida, que se le ha violentado a las 44 chicas trans. Nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie. Así, en caso de que haya sucedido, a la persona haya cometido un delito. Pues la ley usted no la puede tomar por su propia mano. El derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. No podrá establecerse, pronunciarse ni aplicarse en ningún caso la pena de muerte, según nuestra Constitución. Y la dignidad humana. El Estado se fundamenta en el respeto a la dignidad de la persona y se organiza para la protección real y efectiva de los derechos fundamentales que le son inherentes. La dignidad del ser humano es sagrada, innata e inviolable. Su respeto y protección constituyen una responsabilidad esencial de los poderes públicos. Las chicas trans que han sido asesinadas, su dignidad se les viola después de muerta. Los medios se refieren a ella y los mismos policías como un hombre vestido de mujer, un homosexual, y era una persona trans, que quizás hasta por ser trans murió. Y después de muerta es un fenómeno para los cuerpos policiales y médicos. Continuamos. Y guarden las preguntas. Recuerden que le dimos un folder para que vaya anotando sus preguntitas, para que escriba lo que va a conocimiento y allí va parqueando. Cuando terminemos esta sección vamos con preguntas y respuestas y comentarios, y entonces allí, porque están muy concentradas y así las quiero. El artículo 22 habla del respeto a la integridad personal. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física,
psíquica, moral y a vivir sin violencia, tendrá la protección del Estado en casos de amenaza, riesgo o violaciones de las mismas. Y el ejercicio de Rubí dejó muy claro, porque es una realidad, que las personas trans, eso es mentira, no tienen ninguna garantía de su integridad personal. Usted va a poner una denuncia y al contrario, le maltrata más. Para más información sobre este y otros derechos, usted puede visitar nuestros talleres, como está aquí, nuestra página web www.transa.org. Ahí está toda esa información. Cuando entre a Facebook, a Grindr, a Instagram, a Snapchat, pásese por nuestra página y dedíquele un poquito de tiempo, que está toda esa información y a dónde acudir en caso de que alguna situación. Y en el caso de las usuarias de drogas y los derechos humanos, desde la perspectiva de los derechos humanos, las personas usuarias de drogas son titulares de todas las prerrogativas que conforman el corpus iuris de derechos humanos y libertades consagrado en el derecho internacional de los derechos humanos. Cualquier violación a los derechos humanos de las personas usuarias de drogas compromete la responsabilidad del Estado y ella se encuentra efectivamente facultado tanto en el ámbito nacional como en el internacional para exigir al Estado que asuma el compromiso de forma similar. Cuando el Estado falta en establecer estos mecanismos o estos no son efectivos, tiene la obligación de reparar el daño causado. Porque las personas usuarias de droga también, como persona y toda la persona, tienen derecho. El estigma y la discriminación que viven las personas que usan drogas, ya vimos los de los LGBT. Los procesos de estigmatización de los y los usuarios de drogas responden en gran parte a los discursos sobre la criminalización del consumo, promovidos por algunos políticos, comunicadores y múltiples actores sociales. Algunos usuarios de droga, por la marginalización y exclusión social que padecen, les son negados derechos individuales y sociales conocidos para todas las personas y ciudadanos, encontrándose en una verdadera situación de indefensión. En el caso de las mujeres, su especial situación de vulnerabilidad se aprecia en el hecho de encontrarse en desventaja frente a los hombres, particularmente en lo relativo a los recursos económicos y al poder. Y en el caso de ustedes, las personas trans o LGBT, en los servicios para usuarios de drogas hay discriminación, pero muchos, según hemos conversado, como Mesón de Dios, Hogar Crea, entre otros, la discriminación es que usted, como hombre legal, no puede expresarse como mujer trans. Tiene que utilizar un uniforme en algunos centros masculino, el pelo se lo cortan como cuando usted es apresada, y hay algo que lamentablemente la comunidad a veces no entiende, y es que la vida sexual no siempre debe acompañarlo. Usted no puede tener sexo, usted va a rehabilitarse, y obviamente si sus compañeros no son su pareja, pues usted no puede allí practicar. De hecho, los heterosexuales no pueden tener sexo. Yo lo viví. Son de hombres y mujeres los centros, y si usted tiene pareja, el proceso conyugal también tiene sus reglas. Porque, por ejemplo, en Mesón de Dios han tenido personas trans y gay, pero tienen que someterse a esas reglas, que es lo que nos han dicho algunas chicas, que se les dificulta, porque no pueden tener sexo, pero usted no puede tener sexo, usted puede rehabilitarse. Y que te acosan también, y te provocan entonces un problema, porque quizás ni tú estás buscando sexo, ellos lo buscan en ti, pero tú eres la manzana de la discordia. Violaciones o agresiones relacionadas con la política de drogas. Dentro de las violaciones de derechos de personas usuarias de drogas podemos citar la estigmatización a la que se ven expuestas, a que suelen ser vistas como delincuentes, así como las irregularidades en materia de persecución del delito y garantías judiciales, tales como la colocación de droga, la amenaza de hacerlo o de imputar falsos cargos de actividades de narcotráfico, de narcomenudeo, el uso de la violencia en las detenciones y las detenciones arbitrarias. Estos son abusos que ocurren durante la detención o posteriormente, una vez que las personas son puestas a disposición del Ministerio Público. Allí tienen que tener ojo, porque usted sabe que si usted trae consigo droga, esa es penalizado. Lamentablemente la política de droga es penaliza el consumo, y allí la situación se le complica. Entonces debemos concientizar sobre usuarios de drogas. El consumo de drogas es uno de los principales problemas que afrontan las sociedades modernas.
y una de las principales preocupaciones de la